Cuando se habla del conflicto entre israelíes y palestinos, a menudo se piensa únicamente en fronteras, guerras y acuerdos fallidos, pero para entender realmente su origen y persistencia es necesario mirar más atrás, hacia una idea poderosa que recorrió todo Oriente Próximo, el nacionalismo árabe. Hoy quiero explicar qué fue ese nacionalismo, cómo surgió y por qué terminó influyendo de forma decisiva en el conflicto que aún marca la región. El nacionalismo árabe no nació como un movimiento violento ni exclusivamente antijudío, surgió como una respuesta cultural y política al dominio otomano, primero, y a la injerencia europea después. Se basaba en la idea de que los pueblos árabes compartían una lengua, una historia y una identidad común, y que por tanto debían aspirar a su propia autodeterminación. Durante décadas, esta identidad fue más cultural que política. Sin embargo, con el debilitamiento del Imperio Otomano y la intervención de las potencias europeas, el nacionalismo árabe comenzó a transformarse en una fuerza política organizada. No se trataba aún de estados bien definidos, sino de un sentimiento compartido de pertenencia y de resistencia frente al control externo. En este contexto, Palestina no era vista inicialmente como una entidad nacional separada, estaba integrada en ese gran espacio árabe en formación. Sin embargo, ya desde principios del siglo XX comenzaron a aparecer señales de una conciencia palestina diferenciada. Un ejemplo clave fue la aparición de publicaciones dirigidas explícitamente a los palestinos, alertando sobre la colonización sionista y defendiendo la tierra como un patrimonio propio. Este proceso muestra que el nacionalismo palestino no surgió de la nada, ni únicamente como reacción a Israel. Se desarrolló dentro del marco más amplio del nacionalismo árabe, pero con rasgos específicos y ligados al territorio, la población local y la experiencia directa de pérdida y desplazamiento. El problema fundamental fue que, en Palestina, dos proyectos nacionales comenzaron a superponerse sobre el mismo territorio. Por un lado, el nacionalismo árabe defendía la unidad y la autodeterminación de los pueblos árabes frente a las potencias extranjeras. Pero por otro lado, el sionismo impulsaba la creación de un hogar nacional judío. Este choque no fue solo territorial, sino profundamente identitario. El nacionalismo árabe interpretó el avance sionista como una nueva forma de colonialismo, respaldada por potencias occidentales. Así, la cuestión palestina se convirtió en un símbolo. Defender Palestina significaba defender a todo el mundo árabe frente a la injerencia extranjera. Con el paso del tiempo, especialmente tras las derrotas árabes en los primeros conflictos con Israel, el discurso nacionalista comenzó a transformarse. La incapacidad de los estados árabes para resolver el problema palestino debilitó el ideal de una unidad árabe efectiva. Al mismo tiempo, fortaleció la identidad palestina como una causa propia, ya no subordinada a los intereses de las capitales árabes. Paradójicamente, el nacionalismo árabe, al no lograr sus objetivos políticos, contribuyó indirectamente al surgimiento de un nacionalismo palestino más autónomo, más definido y más centrado en la experiencia concreta de la ocupación y el exilio. El legado del nacionalismo árabe sigue presente en el conflicto actual. Por un lado, dejó una narrativa de resistencia, dignidad y lucha contra la dominación externa, y por otro, mostró los límites de los grandes proyectos unitarios cuando no logran responder a las realidades locales. La causa palestina heredó del nacionalismo árabe su lenguaje político, su simbolismo y su dimensión regional, pero también aprendió de sus fracasos. Desde entonces el conflicto dejó de ser solo una cuestión entre estados y pasó a ser, sobre todo, un enfrentamiento entre un estado consolidado y un pueblo que lucha por su reconocimiento nacional. Para finalizar, entender el nacionalismo árabe permite comprender por qué el conflicto Israel-Palestino no es solo una disputa territorial,
sino una herida histórica ligada a identidades, promesas incumplidas y proyectos nacionales enfrentados. La historia demuestra que Palestina fue y sigue siendo mucho más que un territorio. Es un símbolo central en la construcción política del mundo árabe contemporáneo y una clave indispensable para entender uno de los conflictos más persistentes de nuestro tiempo.